Hola, buenas tardes, jóvenes, o buenos días. Buen día, ingeniero. Bueno, muy buenos días para todos. Vamos a hacer una lista visual. Pedro, Lacerda, García. Puede habilitar su cámara, García, Paz, Muñoz. Todos tienen que habilitar. Paz, Muñoz. Herrera, Áñez no está. Cepita. Chuquimia, está buena. Ricales, está buena. Quintanilla, está bien. Guaynacota. Francis. Colque. Torrico está. Y está también Gallarda, Lupe. Y aquí están los demás. Paz Muñoz, Luque Mamani, Roca. Está bueno. Cristian, Sofía, Pérez. Está muy bien. Entonces, de la clase anterior, vamos a recordar la importancia que tiene la determinación de las propiedades físicas y mecánicas, en este caso del acero, para poder esos resultados ser utilizados en el dimensionamiento de la estructura. ¿Y qué es lo que nos interesaba como propiedades físicas y propiedades mecánicas?
Vamos a recordar entonces, este es un ensayo de tensión de formación. Vamos a hacer una simulación, pero antes vamos a recordar lo que en la clase anterior propusimos, que era necesario conocer. Para Paz Muñoz Enrique, parece. Si es que puede enfocar mejor su cámara. Solamente te veo el cabello. Eso, más arriba, más arriba. Un poco más arriba. Ahora te veo los lentes. No puedes subir más. Ya, Paz Muñoz Enrique, entonces la pregunta sería, ¿qué peso específico utilizamos para el acero? ¿Por qué y para qué nos sirve ese peso específico? Paz Muñoz, si tienes que abrir tu micrófono para hablar. No, no sabría, ingeniero. Primera No clase que recuerda. paso. Ya, Cepita Vallejos. Cepita. Igual, ingeniero, es mi primera clase. Corrales, Carvalho. Un peso específico de 7.850 kilogramos Así es, sobre metro cúbico. metro cúbico. Así es, 7.850 kilogramos por centímetro cúbico. Entonces decíamos, ¿para qué nos sirve eso? Corrales, Carvalho, ¿para qué nos sirve ese peso específico? Para- ¿Para qué? Es que no estás abriendo tu micrófono. Corrales. Ahora sí, habla. ¿Para qué nos sirve el peso Claro, específico? ¿para qué determinamos el peso específico? Estamos hablando que son datos que necesitamos de propiedades para el dimensionamiento de nuestras estructuras. Pero, ¿qué es lo que sacamos con ese valor de peso específico? No me acuerdo bien. A ver. Ya, Roca, ¿qué nos diría? El peso específico nos puede servir para saber el peso de la estructura que estamos armando, ingeniero. Así es, entonces la carga muerta, diríamos, ¿no? El peso propio de la estructura. Sin eso no podíamos adivinar. Estaríamos a falta entonces de esos datos para poder calcular nuestra estructura. Y cuando hablamos de resistencia, Gallardo, Roda, ¿qué valor toma la afluencia, por ejemplo, el acero A36, que es el que más utilizamos para estructuras metálicas? ¿Cuánto es el valor del FY, fluencia? La notación que empleamos es F mayúscula Y igual a cuánto. 2530. Así es. Entonces ese es el valor que nos sirve de límite para que nuestras tensiones no sobrepasen ese límite si queremos considerar en nuestro dimensionamiento, por ejemplo, deformaciones, ¿no? Y también nos interesa encontrar los puntos de límite de proporcionalidad. Entonces tendríamos que definir también qué es el límite de proporcionalidad. José D. Rodríguez, ¿qué nos diría? ¿Cómo definimos el límite de proporcionalidad? Ese que dijo su compañera Gallardo es el límite de tensión de fluencia. Límite de proporcionalidad, ¿cómo lo definiríamos primero? ¿Qué lo caracteriza? Lupe Mamani. Si no te acuerdas de proporcionalidad, decide de fluencia. Entonces, ¿qué ocurre ahí en la fluencia? Tienes que remitirte al diagrama que teníamos, ¿no? De tensión de formación.
Ahí te vas a dar cuenta. No se acuerda, dice choquimia, ¿qué diría? Es el valor de la tensión por debajo del alargamiento proporcional a la carga que vamos a aplicar. Ya, es el de proporcionalidad, dice, ¿no? Que las Sí. tensiones son proporcionales a las deformaciones, quiere decir, ¿no? Sí, Así sí. es. ¿Qué ley se cumple hasta ahí? Límite de proporción. Es la ley de Hooke, si no... De Hooke, ¿no? Así es, tensiones proporcionales de deformación. No debemos sobrepasar ese límite si estamos aplicando la ley de Hooke, entonces. Eso quiere decir. Y la tensión de fluencia es aquel punto que no quedó definido, lo va a decir Gallardo. ¿Qué ocurre en ese punto? Lo dijo hace un rato, pero vamos a complementarlo. ¿Qué ocurre ahí? 2530, Gallardo Roda. Disculpe, ingeniero, no lo escuché. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Ya, hablaste de que el límite de fluencia tenía un valor de 2530 kilopond centímetros cuadrados. Pero ¿qué es lo que ocurre ahí para definir ese punto como límite de fluencia? En el diagrama tensión-deformación. ¿El límite es elástico? No, ¿qué ocurre ahí en el diagrama? A ver si recuerda. El diagrama tiene una parte recta, después tiene una parte horizontal, después toma una forma curvada ya, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué ocurre para que haya ese cambio de esa recta a una recta horizontal? Lupe Mamani está queriendo contestar, a ver. Nada, yo pensé que ya iluminaste. A ver, vamos a ver otro. Quintanilla Vidal, tienen que estar con cámara abierta. Estoy tomando lista también aquí. Lista visual. Raúl Severich. Raúl Severich. Ve, hay algunos que entran y se salen. Villanueva Michel. Fernández Rome. Marco Joel. Todo esto se registra en el Zoom. Me da el ingreso y la salida. Cuando no contestan también lo borramos. Cano Signani. La grasa creo que era dependiendo qué tanta resistencia le hayamos puesto al metal, si no me equivoco. Ya no te veo, Cano Signani. Ah, perdone. Ahora voy a mejor escucharte y te voy a interpretar tu lenguaje corporal también. Ya. Puedes hablar. Si no me equivoco, la curva representaba lo que sería la relación entre la fuerza que poníamos y el área del material. Ya. A ver, Ramírez Ubalde, ¿qué diría al respecto? ¿Cómo definiría el límite de fluencia? ¿Qué le ocurre al material en ese punto? Su nombre lo indica, ¿no? Fluencia. Ingeniero, ¿se podría decir que es el punto en el que el material puede deformarse sin perder sus propiedades? A ver, vamos a... Espérate un ratico, vamos a verte ya. ¿Qué dice la cerda? Se puede decir que es el punto donde el material, el acero, puede deformarse sin perder sus propiedades de resistencia. Ya, pero te falta algo más para
que sea completa tu definición. Pues, Eduardo Loza, ¿lo puede aumentarle? Está con imagen fija. No puede hablar, dice. Ah, ya, ahora sí. Se animó. Ahí es horizontal, ingeniero, la tensión. Sí, pero que entonces, ¿qué está ocurriendo? Fluencia, dice. ¿Cómo son las tensiones? constante, ¿Aumenta la carga o no? se mantiene constante. Se mantiene constante la carga, dice, la tensión en consecuencia de la misma, pero las deformaciones son las que progresan, ¿no? Eso es lo que decía la Cerda de Rivera, que hay deformaciones sin aumentar carga, pero le faltaba tal vez alguna complementación más, ¿no? Entonces fluye el material, dice, pero de pronto adquiere más resistencia, llegó al punto final de fluencia y tomó resistencia al material y va ascendiendo nuevamente hasta llegar a una cresta arriba. ¿Cuál es ese punto y cómo lo definimos? ¿Qué valor toma? A ver si tenemos suerte con García Sabido ahora. García Sabido. Está fuera de combate también. A ver, con José de Rodríguez también estaba fuera de combate hace rato. Villanueva Michel. Villanueva Michel. Nada, ven que están durmiendo. Heber, Tom Cruz. Tom Cruise. Heber, Tom Cruise. Nada. Bueno, vamos a hacer con otro. A ver, otra vez la Cerda, entonces nos ayuda. Límite, ¿qué límite encontramos que nos sirve de referencia para el cálculo también en la parte más alta de la curva? El límite de plasticidad sería. Es la tensión última, ¿qué valor tiene? Es constante, sería constante. No, arriba en la gráfica. ¿Qué valor toma? Gallardo Rodas, ¿qué No, valor no sé, toma? ingeniero. La tensión última. A 0 a 36. 40.080. ¿Cuánto? No estoy segura, pero creo que es 40.000, no, 4.080. 4080, es cierto. 4080. Ese es otro límite importante entonces de tensión, así como la tensión de fluencia, no llegar a ese punto porque se va a deformar la estructura de forma continua, dice, ¿no? No llegar al otro punto que sería 4080 porque se va a romper la estación, ¿no? Así es. Entonces vamos a hacer ahora, recuerdo, a través de este ensayo de tensión de formación, ustedes se van a situar en su imaginario que estamos en un laboratorio, ¿no? Y vamos a hacer entonces un ensayo de tracción. Aquí yo quiero verlo, esto que no se escondan todavía. Si aparece Evet, estos son los que están más atentos. Ya. Aquí vamos a buscar uno más. Ya. Los otros estén atentos porque vamos a preguntar. Entonces, esta es la máquina universal, ¿no? Este es un gato hidráulico de doble acción, de que puede servir para tracción, tanto para tracción como para compresión. Pero aquí vamos a ensayar una probeta para hacer en ensayos de tracción. Entonces, ¿qué debemos tomar en cuenta? Podemos organizarnos con una planilla así como esta. De hecho, ustedes podían anotarse, a ver, anotar por lo menos esto, el significado que vamos a dar, y las dos primeras líneas pueden anotarlas. En el primero va a ser la carga. Acá. Esta va a ser la deformación que va a provocar esa carga. Delta L, la notación que estamos empleando.
Epsilon va a ser la deformación unitaria, que es delta L sobre L. ¿Qué es L? Es de aquí donde están estos puntos de contacto con la parte de la pieza que estamos ensayando. Esto es L. No es la longitud de la probeta, sino es donde ponemos, donde tienen la marca, donde apoyar nuestro deformímetro. Son unos puntitos que se puede generar en la probeta y ahí se sitúa. O hay en unos casos un apoyo magnético que se sitúa fácilmente también. Pero en este caso vamos a pensar de que hemos hecho una pequeña perforación en la probeta aquí y acá, y esos dos extremos están penetrando ahí. Eso va a ser L. Entonces, digamos que sea 10 centímetros, L. Delta L sobre L es lo que tenemos, lo que nos piden que calculemos. Tensión, F vamos a representar por tensión, carga sobre área. Y el área de aquí es un dato, ¿no? Que lo tenemos por acá seguramente. Diámetro, 1 centímetro. Eso pueden anotar de ahí. Entonces, el área es 0,7854. La longitud, 10, ¿no? Para que podamos hacer manual este cálculo de aquí, de las primeras que vamos a ir haciendo en el ensayo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Ya como referencia, vean ustedes, ¿no? Estamos esperando que sean estos los resultados, porque es el mismo material que usamos para nuestra estructura metálica. Tensión de fluencia 2530. ¿Qué unidades? Nos preguntan. Kilopondio centímetro cuadrado. Tensión última, 4080. Dice. De tensión de rotura, 3800. Esto no teníamos antes en la clase anterior. No habíamos hecho el ensayo hasta romper la probeta misma, sino que nos servía este límite para que nuestro dimensionamiento. Estos dos son lo importante, entonces, ¿no? No llegar a esto ni sobrepasar este valor. Entonces, en eso va a consistir nuestro dimensionamiento. ¿Qué más? Entonces, tenemos que, por otro lado, anotar aquí las tensiones y aquí la deformación. Entonces, en Y sería tensión E sobre A y acá sería delta L sobre L. Aquí está, ¿no? Entonces, seguramente que esto está combinado con esto y así es. Vamos a tener entonces un gráfico de forma automática, si es que funciona bien nuestro modelo. Entonces yo voy a procurar decir aquí, si es que tenemos datos que borrar, lo borramos así, borramos. Y ahora vamos a empezar a ensayar, a ver si obedece. Entonces yo aquí puedo aumentar las cargas, ¿no? Si hago un clic primero, no he hecho una carga tan significativa como para tomarla en cuenta, dice. Y ahora me voy a ir más rápido ya. Ya el primer valor, a ver, hagamos la prueba, qué es lo que ha hecho la máquina. Entonces, 300 kilopondios de unidades, ¿no? Que nos va a servir para introducirlo acá. Delta L, esta es la deformación que sufrió. Entonces ponemos delta L sobre L, dice quien nos pide. No queremos delta L, sino sobre la referencia de la longitud total. Y será este, a ver, ustedes confirmen el resultado, ¿no? Está redondeándose aquí, ¿no? Está bien con 3 ceros, entre 10, ¿no? Este L es 10. Ahora P sobre A, pero ustedes dirán, ¿cuánto es el área? El área es el que ya no es pi por diámetro al cuadrado sobre 4 que tenemos acá. Y esto es 78,54 pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Ya, entonces, da 401, y eso es lo que quiero que me confirme. Sí, sí, ingeniero, da eso. Ya, está bien entonces eso. A ver, vamos a seguir el ensayo. Vamos a seguir ensayando.
Vean que ya llegamos a la fluencia, ¿qué? Y de aquí a partir de esta fluencia, entonces, sin aumentar carga, las tensiones permanecen constantes. ¿No? Aquí está 2530, ¿ves? Decíamos. 2520 está acá directamente. 2530. Hasta acá, entonces, ve que se confunde el límite elástico, el límite proporcional, se confunde casi con el límite de fluencia. Por acá, es una línea recta. Ya, seguimos entonces, ver cómo va a responder el material a partir del límite de fluencia final. Y vean que funciona también, los instrumentos están funcionando también acá. Ya está muy avanzado el ensayo. Estamos con 3500, pero nos falta para llegar todavía a 4080. Y llegó, parece que llegó ya. Y terminó y rompió, ¿no? Provoca la rotura, tenemos la carga de rotura aquí, si es que nos acercamos acá a este diagrama. Ahí está. 3252, dice, rompió este. Y ahí está también su deformación. 0.22, 7. Delta L sobre L, ¿no? 0.22, 7. Este sería el límite último. Tensión última, este. 4078, dice. 4080 estamos tomando, ¿no? Este es el punto de fluencia final. 2520, con 2520 está apareciendo, 30 tenemos nosotros de otro ensayo. ¿Sí? Y ahí está. 2520, constante se mantiene acá. Y vean que aquí se pega mucho al eje de las Y, el diagrama. Si quisiéramos tenerlo más extendido, más abierto, esto lo podíamos sacar, multiplicar por 100. ¿Sí? Y tendríamos entonces agrandado el ángulo este. Pero aquí, ¿qué nos sirve? Sacaremos la tensión, no digo, nos faltaría conocer la tensión. Fluencia la tenemos, fluencia, lo que nos falta es el módulo elástico, ¿no? ¿Cómo sacamos el módulo elástico? Dice. Entonces vamos a hacer lo siguiente. En la parte de línea recta, que es hasta acá, hasta la fluencia prácticamente, las tensiones son proporcionales a las deformaciones, quiere decir que se cumple la ley de Hooke, decía, ¿no? Su colega. Pero también el límite elástico se sitúa por esta parte también, casi con el mismo valor. ¿Y qué es la diferencia en definición de límite plástico o límite elástico y límite de proporcionalidad? El de proporcionalidad dijimos de que era que las tensiones son proporcionales a las deformaciones y define una línea recta. El límite elástico, en cambio, es aquel punto hasta donde se puede llegar con el ensayo. Y si se retira la carga, entonces la deformación vuelve a 0. Recupera su dimensión. Pero cuando ya entramos a la fluencia, ya se tienen deformaciones permanentes, ya no recupera, se dobla. Es como cuando se recibe un golpe, por ejemplo, en la movilidad, se hunde, se deformó esa pieza, ya volverla otra vez a su posición tiene que ser con otro, donde un chapista no lo va a poder hacer usted, porque sobrepasó la fluencia. Se estiró el material, dice. Se deformó entonces. Eso es entonces lo que tenemos acá como resultado y tienen una clara idea de lo que se hace en un ensayo de tensión de formación, ensayo de tracción. Y
Esto es lo que podemos mostrarle entonces acá. Ahora puede con más facilidad, entonces, viendo ese diagrama, pueden hacer sus definiciones. Si bien en la clase anterior también lo hicimos, pero vamos a buscar a alguien que nos ayude a definir eso. Lupe Mamani, a ver ahora va a participar en esto. ¿Cuánto es el valor de acá de la tensión última, Lupe Mamani? De lo que has escuchado, no lo estoy apuntando, no estoy llegando al objetivo. ¿Cuánto es la carga que tenemos? Tensión, digo. ¿No te recuerda? No recuerda, dice. Entonces acá, este que está aquí, 4080, dijimos, 4078 está aquí en el diagrama. ¿Cuál es la tensión de rotura, Lupe de Mamani? ¿Cuánto? Esta última tiene que ser, ¿no? Rompió con una tensión menor que esta, dice, ¿no? ¿Por qué? Entonces uno se pregunta, ¿cómo puede ser eso? Que rompa con una tensión menor. Pero para nuestro cálculo no es este el límite que buscamos, sino es este, tensión última, para el método que vamos a usar, ¿no? No sobrepase este valor, dice. Es que lo que ocurre aquí, ¿por qué se tiene este valor tan bajo? Porque todo se está refiriendo a la sección inicial. Todo está sobre el área inicial. Sabemos que aquí por la deformación ya se achicó el área también, ¿no? Entonces, si lo hiciéramos así en forma instantánea, ¿cuánto es el área? Seguramente que este valor va a seguir subiendo. Pero no lo hacemos así, sino es directamente dividido entre el área inicial, ¿no? Que nos sirve mejor así, de esa manera. Ya, entonces vamos a dejar esto ahí y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver quiénes están vivos todavía. Hay un Galaxy, debe ser el que entró, pues tiene que entrar con su nombre. No, si no, no hay asistencia que valga. ¿Cuál es tu nombre? Galaxy. No puedo llamarte por tu nombre. Villanueva Michelle, tu enfoque, mejorarlo. Más arriba. Más. Mucho más. Bueno, entonces esa es la importancia de tomar un pantallazo de un ensayo que estamos viendo en todo lo que se hace en laboratorio sin estorbarnos acá. Y por eso es que estoy pidiendo que me den proyectores allá para curso con proyectores para que podamos utilizar todas las herramientas que tenemos para agilizar la clase. Listo, entonces ya vamos a irnos ahora a otro enlace. Y vamos a situarnos en este. Vamos a ver si tenemos suerte. Ya, estoy compartiendo ahora una plegadora de placas. Sí, ustedes me dirán que sí. Sí, ingeniero. Ah, ya, es que muchas veces no me agarra. Está bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Una visita a un taller donde podemos nosotros observar o conocer, digamos, todo lo que se refiere a las placas de las cuales se pueden hacer elementos estructurales, los equipos que se necesitan, los materiales que puede conseguir uno, como ser plancha, perfiles,
ya laminados, ¿no? Perfiles laminados, pero también podemos nosotros conseguir planchas donde las cortamos y hacemos nuestros perfiles, así como en la primera clase intentamos fabricarnos un perfil de una bobina, ¿no? De una bobina de placa, de placas de acero. Entonces aquí estamos viendo una plegadora que es un equipo que nos fabrica este tipo de forma, es decir, lo que conocemos como calamina ondulada, calamina ondulada. Entonces ven aquí estos rodillos, que inicialmente son 3, después se vuelven 5, después se extienden a más, ¿no? Cada paso que va dando va aumentando de 3 en 3, entonces, para allá, para cubrir todo el ancho de la placa que queremos como resultado. Se entiende que aquí adelante está la bobina, ¿no? Que alimenta a través de estos rodillos, estos giran y van tomando entonces la plancha y la van situando por acá para que vaya, esto también a la vez está girando y va deformando la pieza así, ¿no? Esta es una plegadora entonces donde podemos obtener piezas así como esta, onduladas. Pero hay otras que son con otra forma, es decir, trapezoidal, ¿no? Que son las que más se está utilizando ahora, ¿no? Que dan también una mayor altura a estas crestas. Pero esto ya para que ustedes vayan haciéndose idea con lo que van a tener como apoyo cuando hagan su propuesta de estructuras metálicas, tal vez, y sepan dónde acudir, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos luego? Aquí voy a procurar agrandarlo. Hasta ahí está bien, pero me interesa que estos también aparezcan. Estos son los que más están participando. Entonces, eso también. Aquí hay algunos dormilones. Ahí hay un dormilón ya. Hay 3 dormilones. Otros 3. Eso ya está en medianoche. Vamos a quedarnos con lo que tienen interés. Estos son Torres, Quintana, García, Guanacota, Raúl Teleriche, Lupe Mamani, Ricardo Roca, Paz Muñoz, La Cerda, Chuquimia Pineda no aparece, Cepita, y ahí está, Vega, Tolava y el otro. Entonces, eso es lo que estamos viendo acá. Yo voy a pasar a la siguiente lámina. Vean que esta ya otra plegadora, ¿no? Otra forma, es decir, esta queda muy bonito en los techos, tiene también más altura, honda, ¿no? Y las longitudes de ambas, de la anterior y de esta, uno la establece, esa es la ventaja, ¿no? Puede hacer de una sola pieza su techo. Normalmente antes por el transporte estaban limitadas hasta 3 metros las calaminas. Ahora te puede hacer de 6 metros hasta donde pueda manipularla, manejarla, digamos, sin que se doble. De hecho, tampoco se le va a ocurrir a uno hacer una de 12 metros, por decir, ¿no? Va a ser difícil para el montaje y si es que se dobla, vamos a tener que cortarla ahí donde se dobló. No hay condiciones de igualarla de nuevo. Entonces, por razones prácticas, tal vez hasta 6 metros se podía conseguir cubrir. Y la ventaja es de que ahora se pueden unir con tornillos autorroscantes
ya no, digamos, hacer la conexión del tornillo aquí en la cresta como era antes, o siguen usándose también los ganchos, ¿no? Aquí arriba se pone. Si no, los tornillos autorroscantes se lo ponen aquí en la onda baja, aquí, directamente apoyando ya el larguero, ¿no? Y el mismo tornillo hace su guía, por eso se dice autorroscante. Y ya vamos a ver esos detalles constructivos luego. Entonces, esto hay que tomar en cuenta de que uno puede, tal vez, si es que tienen tiempo, puede ir en la mañana y hasta el mediodía se lo alistan todo el material, porque esto es rápido, un proceso muy rápido, es decir, que todo está programado, ¿no? Son equipos modernos ya. ¿Programado en qué sentido? En la longitud y el número de piezas que van que hace el pedido, ¿no? Entonces, el corte también es automático, llega a un tope y ya lo corta, o sigue continuo el proceso de fabricación. Entonces puede hacerse muchos metros cuadrados en una hora. Entonces, estos son los rodillos que ya tienen otra forma acá. Aquí van 2, seguramente más allá 4, para cubrir 1, 2, 3, 4, ¿ves? Y así entonces, que conocemos las planchas también, esto lo hemos visto por todas partes. Los diferentes espesores también. Tienen planchas de diferentes espesores. Hay equipos que sirven para cortar y para soldar también. Por ejemplo, una soldadura de gas, podría ser así, este es oxígeno, y esto es gas, ¿no? El gas natural puede ser el de la cocina, por ejemplo, gas, o el de la cocina, que es el gas que está comprimido, ¿no? Entonces esto se lleva a través de un control de salida, acá y acá, para que la flama que se quiera lograr tenga el calor suficiente. Entonces el operario tiene que graduar eso desde acá, una boquillita tiene acá, una llave, ¿no? Tiene acá, para lograr esa máxima temperatura. La temperatura a la que puede llegar esto es de 2500 grados, ¿no? Son temperaturas altas. En los incendios se logran temperaturas de 800 grados. En cambio aquí es 2500, ¿no? Entonces funde el material y sirve para corte. Esta chapa, por ejemplo, gruesa, no importa el grosor, la va a cortar así. Toma su tiempo, ¿no? Es muy lento el proceso, pero tiene que ser por fusión entonces. En cambio el otro, el que vimos en la clase anterior, son chapas delgadas de 3 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros, hasta 8 milímetros podemos cortar. Es con cizalla, es como un golpe, ¿no? Una cuchilla, es decir. En cambio esto es para chapas ya más gruesas, ¿no? Que donde ya no se puede cortar con cizalla. El hombre tiene que tener protección, especialmente cuando está haciendo soldadura, porque con esta se puede soldar. Es decir, que tiene que tener además del equipo tiene que tener un aporte, es decir, que es como un cable, como el cable de amarre, por ejemplo, el fierro de amarre en las construcciones, viene en rollo y entonces se funde. Igualmente se funde el material y hay el enlace entonces de soldadura. Pero eso es para estructuras pequeñas, decir, ¿no? Tal vez los chapistas utilizan ese tipo de soldadura, pero para estructura ya es otra soldadura eléctrica, ¿no? Que vamos a ver después. El hombre tiene que tener protección, decíamos, pues si va a soldar por ejemplo, un mandil, ¿no? De que le protege su ropa, pero no solamente su ropa, también los chisporroteos que existen. Él debería tener aquí su casco, ¿no? Con su protección para el humo también que sale de aquí, ¿no? Y para que no se intoxique, ¿no? Entonces tiene que tener su filtro, el casco, para que
protege al hombre, protege sus pulmones, diría. Que tienen que tener gafas también, ¿no? Y tienen que tener zapatos, botas, decir, ¿no? Pero aquí este no se puso, debería tener un guante también grande de cuero, de acá, para que no se queme la ropa. Él está haciendo demostración, ¿no? Entonces así es. Aquí en estos relojes se indica la presión que tiene para saber qué cantidad también de oxígeno tenemos, pero también lo que estamos mandando acá, ¿no? Y aquí se juntan, gas y presión salen juntos, calientan. Entonces, sirve para corte principalmente. Seguimos entonces. Esta es una cizalla. Ya una cuchilla aquí tiene su cuchilla para que de un golpe que baja todo este sistema baja, esto lo aprieta la plancha, que si está la plancha larga, supongamos que sea de 6 metros. Por eso es lo que les decía de que tienen su límite. Hay una más pequeña de 3 metros, esta de 6. Entonces puede tener cortar la plancha de 6 metros aquí para dividirla así en varias partes ya, ¿no? Aquí está una plancha para hacer demostración, ¿no? Esta planchita se coloca, esto ajusta la plancha para que no se mueva y baja la cuchilla acá, corta. Decíamos que de 3 milímetros a 8 milímetros es común, ¿no? Así, para esta cizalla. Y aquí tenemos una dobladora ya. Entonces aquí, me olvidaba decirles que un golpe, por ejemplo, de esto es el que ponemos nosotros cuando es una bajada así, un corte, un golpe. Esto decíamos $0.60 creo que poníamos, ¿no? Por cada golpe. Este también, esta es una dobladora, que para doblar necesita también una fuerza. Son máquinas hidráulicas estas, ¿no? Entonces, una presión grande ejerce para el doble, entonces pone la plancha, por ejemplo, acá, aquí, sí, y aquí ven un canalito, aquí ven una punta donde esto baja y provoca la deformación para hacer esto, un golpe, otro golpe, otro golpe y otro golpe, lo dobla y lo rigidiza ya esto, ¿no? Ya queda con su forma. Esta regleta que está aquí es cambiable, es algo así como esta, ¿no? Que no está por acá en detalle, sección, no está, pero tiene una forma como de un escalímetro, así donde ya están las aberturas para cada golpe, dependiendo del diámetro de la plancha, ¿no? Y para hacer esto. Por un golpe, ¿no? Aquí diríamos que va a ser un golpe, 2 golpes, 3 golpes, 4 golpes, ¿no? Para doblar, para darle esa forma. Pero para corte, entonces dependiendo del ancho de la plancha, este desarrollo acá podría ser 40, puede ser 30, y así podemos ir fabricando entonces nuestra gama de secciones. Este es un equipo ya más compacto, donde se meten las piezas, es decir, vamos a imaginarnos acá que está una bobina de unos 25 centímetros de ancho y ya está cortada, ¿no? Y entonces de forma continua va pasando por acá. Por esto, y va saliendo así, ¿ve? Ya está doblada esta. Ya es un perfil. Y esto es una cortadora. Entonces aquí corta. Todo se automatiza esto, desde esto, control, entonces longitudes, ¿no? Que usted puede pedirlo, longitudes y las dimensiones que usted quiera lo hace, pero tiene que darle las dimensiones correctas, ¿no? De esta forma. Y se usan para largueros. También para los portones automáticos, ¿no? Se utiliza mucho esto. Entonces tenemos ese equipo, esa máquina que están conduciendo. Y este es un edificio en estructura metálica que es importante observarlo para entender la facilidad constructiva, ¿no? Vega Tolava está presente, ¿no? Sí. Ya, es que lo notaba muy pensativo.
No está, no está aburriéndose. No estaba atento aquí viendo ahí cómo lo... Ya, entonces, ¿qué decir? Aquí está un edificio de estructura metálica. ¿Qué es la parte metálica acá? Vamos a decir que tenemos la columna, ¿no? Tenemos la viga, esta viga metálica. Tenemos estas otras viguetas, podríamos llamarle, también metálicas. Y encima, tal vez una carpeta de hormigón, ¿no? ¿Cómo se logra trabajar esto sin madera, sin encofrado? Vean aquí el que se percibe mejor, la calamina, aquí como una formaleta se llama esta, así, corrugada, que sirve ya de tablero. Es decir, se apoya en las viguetas metálicas y sirve de tablero. Entonces, se vierte el hormigón, entonces queda con esta forma también ondulada, ¿no? Como si fueran viguetas rigidizadas. Y eso es lo que se hace para los pisos. Entonces, eso en forma rápida se extiende estos elementos, esta placa, se le da el límite del espesor y se pone armadura arriba y vamos, ya está. Esta formaleta queda para siempre ahí metida, ¿no? Y puede ser, por ejemplo, en el caso de garajes, en algunos lugares que no requieren una terminación adicional, pueden quedar así a la vista, por ejemplo, en los shopping, en los supermercados, donde están los estacionamientos, se ve muy bien así también, ¿no? Pero aquí le están dando un revestimiento de cielo falso. Entonces, en esta otra planta ya, ¿no? ¿Qué es lo que vemos? Estas son las viguetas. Estas son las vigas principales. Pero vean un color blanco aquí que tienen estas. Tienen un tratamiento entonces contra el fuego y contra la oxidación también sirve. Es un bicomponente, ¿no? Que como una espuma, así al aplicarse, entonces se va adhiriendo a esto y depende de las pasadas que tenga, puede tener 1 centímetro, 2 centímetros. Es una protección entonces contra el fuego, retardador del fuego, diría. Entonces, eso se hace aquí, todo, si se pone la instalación de aire acondicionado, instalación eléctrica, todo aquello, instalación hidráulica, debajo del cielo falso. Para cubrir eso es lo que se necesita ya un cielo falso. Aquí podemos verlo ya con instalación de aire acondicionado, por ejemplo, ¿no? Entonces el cielo falso va a estar por debajo de esto, colgado de estas vigas, ¿no? Pero vean la facilidad constructiva acá. Estos son prefabricados, ya la parte de fachada, ¿no? Estas piezas ya son acabadas, es decir, con color y todo, ¿no? Entonces, ¿qué se hace para poder montar esta placa? Se deja acá en la estructura unos insertos, es decir, una piecita donde se conecta otra pieza que viene ya con esta placa y se engancha ahí, ¿no? Se monta, entonces puede tener, digamos, 1, 2 piezas aquí que lo sustentan en cada columna. Así, sí. Y ya está terminado. Esto que dejan abierto es para el vidrio, ¿no? Para vidrio. Entonces puede ir haciendo simultáneamente el acabado por el exterior también. Esa es la ventaja, que se hace rápido, digamos, estas construcciones. Pero también el piso ya se pudo haber hecho antes porque no se necesita puntales aquí para la losa, como ven, ¿no? Sin apuntalamiento. Entonces, al otro día de vaciar la losa, ya puede estar empezando a poner piso acá. En cambio, en hormigón hay que esperar cierto tiempo para sacar los puntales, ¿no? Así es. Ustedes van a ver ahí el tiempo de remoción de puntales en el texto que les voy a dejar. Está bien anotado para cada parte de estructura. Entonces, una de las ventajas es eso de que se puede en el acabado también ir en forma paralela a lo que se va construyendo. Aquí están trabajando con
con el último nivel, pero ya están trabajando con los acabados acá. Vamos a ver si tenemos más vista de esto. Esto es de otra parte, ¿no? Desde otra vista, aquí está menos avanzado todavía, pero se ve perfectamente la estructura, la trama de la estructura. Ahí está la formaleta, ¿no? La vigueta. Sigue. Sigue. Otra vista. Ahí están los insertos para las placas, ¿no? De acabada. Ahí están montando. Aquí ya va más avanzada. Y ahí está terminada. Está terminada la estructura. Vean qué rapidez entonces para hacerse. Se dice por eso que el tiempo de construcción se reduce y en una relación de 1 a 3, decíamos, con el hormigón, ¿no? 1 a 3. Eso hay que acordarse. Ahí está el edificio terminado. La parte de los ventanales, ¿eh? Ahí está más próximo. Está muy bonito el edificio. Ya está. Nos despedimos de eso. Que es para mostrarle también estructuras metálicas con su aplicación como este, por ejemplo. Que este es peatonal ahora, pero antes era para vehículos también. En su tiempo, pero es toda esta estructura metálica. Y es como una reliquia, son de lo más antiguos estas estructuras en San Pablo. Son caprichos también de los arquitectos hacer estructuras, por ejemplo, como esta. Parece un barco, pero le llaman sandiama, le llaman los paulistanos. Vean esos voladizos que tiene ahí, ¿no? Es un hotel. Hicieron unos apoyos acá, allá y al medio. Claro, este es bastante extenso, ¿no? En dimensión. Pero tal vez podía evitarse de hacer esto porque tiene una buena rigidez, ¿no? Pero el arquitecto tal vez necesitaba por alguna razón cerrar esto con el vecino. Por eso seguramente lo hicieron. Pero no parece que sea de estructura, está abierto aquí. No cumple ninguna otra función, cerramiento de ese. Hay otros edificios que se están construyendo paralelos también. Hay edificios terminados de estructura metálica en una de las avenidas más importantes en San Pablo. Ese es un edificio de telecomunicaciones, estructura metálica también. Esta es la avenida Paulista, la avenida más conocida para el turismo y la banca, centro financiero, digamos, de San Pablo. Es también donde hacen desfiles los gays. 1 millón de gays, dice, desfilando en la avenida Paulista, cuando vean, esa es la avenida. Estos son edificios en Santos. Simplemente por curiosidad les muestro, para que ustedes tengan una idea de los problemas que pueden haber en la estructura cuando la estructura portante aquí el suelo falla, ¿no? Estos edificios están inclinados, por ejemplo, para allá, y aquí se nota, aquí en la vertical, ¿no? Pero cuando uno lo observa de frente es mucho más todavía. Entonces vamos a ver un edificio, por ejemplo, por ejemplo. ¿Le estoy pasando Wi-Fi? No, ya. Pero no le iba a pasar por WhatsApp. Ah, plano, sí. Yo no te lo paso por ahí. Ya, vamos a Este hacer plano, que... pero va a faltar unas cositas, lo que quieren que le agreguemos ahora. La viga de arriba va a faltar. Ya, vamos a callarlo. Vamos a manejarlo tocando, ¿ves? Sí. Vamos a callar al cantor. Vamos a callarlo a los cantores ya. Bueno.
Entonces, vean que este edificio también estaba inclinado, ¿no? Así es, que era un par de edificios que más destacaban, este y el otro que está atrás. Como son edificios muy pequeños, de pequeño ancho, entonces la acción del viento es considerable. Pero más que todo, como está cerca de la playa, entonces seguramente en esos tiempos que construyeron son edificios antiguos, que construyeron, entonces tal vez el comportamiento del suelo era diferente. Y al pasar el tiempo, entonces fueron moviendo y varias propuestas que decían no eran aceptadas porque eran montos muy elevados. Y tumbarlo también, los propietarios se resistían. Entonces llegó tal vez a un acuerdo con una empresa constructora que le propuso una solución y vean ustedes la solución que hizo, ¿no? Aquí está un pórtico en la parte baja, crear, menos mal que había espacio, esto es hacia la calle, ¿no? Aquí también había espacio y al otro lado también. Entonces hicieron unos pórticos por debajo, aquí en la parte del sótano, digamos, ¿no? La planta baja. Y los centraron bien el edificio, y este es un edificio de varios pisos, como se ve, ¿no? Deben tener 15 pisos por lo menos. Entonces hay solución para todo. Estas son estructuras metálicas últimas ya que se están haciendo, que se han hecho en San Pablo también. Si hemos visto ese edificio en Santa, hay una isla que se llama Guarujá. Esta es una estación, construcción para una estación de lanchas que van de Guarujá a Santa. Y el arquitecto lo propuso así con perfiles de secciones como esta, curvadas, ¿no? Y uno se pregunta cómo puedo hacer esa estructura así curvada ya para la construcción. Entonces, como se trabaja con plancha, es decir, y soldadura, entonces pueden hacer los cortes para la alma, diríamos, el alma, y esto en forma continua, recta para el ala. Y con golpe entonces lo va apegando a esto y se va soldando, ¿no? Se va soldando, dándole la forma exacta. Vean, así es variable todavía que, ¿eh? Aquí es una sección y allá es otra, pero se ve muy bonito. Esto es lo que llamamos larguero, ¿no? Son distancias grandes, 10 metros deben ser acá, o 5 metros, se acostumbra de 5 arriba, ¿no? 5 metros arriba. Pero la intención del proyecto es mostrar la estructura metálica en su plenitud. Aquí adelante es una estación para ómnibuses, esta es para el ferryboat, o sea, para las lanchas que les acababa de decir, y esto es para ómnibuses. Aquí llegan los ómnibuses, descargan y aquí abordan al ferryboat que van a verlo más adelante, ¿no? Se le hizo el seguimiento desde que iniciaron así la obra hasta que la finalizaron. Entonces, ahí va ya con un aumento desde otro punto de vista. Esta es la estación de ómnibuses y este es el acceso para el ferryboat. Todavía está en esa etapa. Aquí ya se va terminando, ¿eh? Esto es para ómnibuses que están en la parte de adelante. Pero vean que la estructura también es espacial aquí, ¿eh? Este tipo de estructura, así como hay en el estadio, ¿no? En el estadio hay una estructura de este tipo. Y también frente a la Salle en un negocio de venta de automóviles Toyota, que, ¿no? Hay también la misma estructura, pero bien distribuidos los elementos de conexión, puros tubos son estos, tubos, ¿no? Para grandes luces se aplica esto perfectamente. Pero en el estadio sí, hasta un avión, yo me acuerdo, una avioneta quedó colgada acá. El piloto miraba de aquí a la cancha, ¿no? Aguantó la estructura, un Cessna, un avión pequeño, ¿no? Y en otro tiempo, ustedes no recuerdan porque son ustedes nuevos, pero en un tiempo otro avión grande, comercial, se tiró ahí en el estadio Atahuichi Aguilera, provocó la muerte de varias gente. Incendió también una gasolinera ahí que hay, donde hay los parqueos ahora. Entonces, aeropuerto era lo único que había antes, ¿no?
En 1984 recién se construyó Viru Viru. Ustedes no han debido nacer todavía en esa época. Ustedes son del 2000, estaban. Del 2010 seguramente son ustedes, 2011. Ya hay historia para ustedes. Bueno, sí, esta es la estructura que se la ve muy bonita, es para dejar la vista también. Y las conexiones son bien sencillas, acá con pernos son. Sí, conexiones con pernos y una chapa acá, ¿no? Pero lo interesante es ver también cómo resuelven el tipo de conexiones aquí en el tubo, ¿no? Y vean ustedes que si es que pueden percibir acá, entonces es como una arandela, un anillo a la vuelta donde se conectan, ¿no? Ahí se ve la plenitud de la parte de este tipo de estructura y este otro que es diferente, ¿no? Seguimos, esos son los ferrybots que comunican de un lado a otro y la estación que están haciendo es justamente para esto, ¿no? Que deben transportar unas 100 personas y la distancia a la isla deben ser unos 3 kilómetros, para decir, ¿no? Es un paseo muy bonito. Ahí ya están pintando, ¿eh? La estructura. Y ahí ya está terminada. Vean qué hermoso quedó este paisaje con ese complemento, ¿no? Y aquí en la otra parte hay unos transportes de auto, son unas chatas planas aquí, donde sube el auto y se transporta entonces una cierta cantidad de autos, transporta a la isla. Y uno dice, ¿por qué no hacen 3 kilómetros? ¿Por qué no hacen un puente? Ellos quieren conservar, según sus normas, quieren conservar más limpia la ciudad del balneario para que no haya tanta contaminación. Entonces lo hace un poco más difícil, digamos, el transporte a través de esta ferrybot, y eso es lo interesante entonces, que permanece esa isla con menos población. Ya, estas son estructuras metálicas también que tienen su importancia, así cuando se van reduciendo las secciones para el viento, por ejemplo, para el efecto del viento, ¿no? Aquí tienen un área grande expuesta al viento, y a medida que va creciendo también la velocidad del viento, la presión, entonces va disminuyendo, y eso es ese fin, ¿no? Estas estructuras también que son como una reducción que se van haciendo, que vamos a verlo más allá, reducción que se van haciendo en la altura del área expuesta. A ver, bueno, no hay más de eso. Esto es para mostrarle el apuntalamiento que se hace, ya no se utilizan puntales de madera, sino son puntales metálicos nomás, todos, ¿no? Este es un edificio que está en esa avenida Paulista que le indiqué, pero tiene la particularidad de ser losa llena aquí, ¿no? Pero son grandes luces que tienen. Entonces pueden haber luces que le vamos a indicar aquí en este otro edificio para que vean qué es lo que se puede hacer. Aquí está el apuntalamiento para las losas. Ahí está terminado ya ese edificio. Aquí es lo que me interesa, este edificio. Vean este edificio que es tan esbelto, es decir, aquí debe tener 19 metros, pero todo está hecho con este par de columnas nada más. Así, todo es parte de estructura, como ven aquí también, ¿no? Así, para el vecino. No hay nada de muros, de puro vidrio sería esto, revestimiento de vidrio. Pero las secciones son las mismas de abajo hasta arriba. Ahí hay economía también en el encofrado, cuando no tiene que desarmarse. Y aquí estas son losas de hormigón, pero post-tesadas, losas post-tesadas, ¿no? Y para cubrir entonces grandes luces así como esta, ¿no? De 16, 17 metros, entonces tiene que tener una altura significativa la losa.
y ahí se lo ve el edificio ya terminado. Pero ¿qué se gana, por ejemplo, con esas luces grandes? Estas luces grandes permiten tener en el sótano limpio, libre de columnas. Tal vez ya van a llegarle a ustedes proyectos de esa naturaleza, no le van a tener miedo. Ahora se puede hacer todas esas cosas. Van a ver otro edificio por acá. Esta es la Avenida Paulita. Este edificio, este es motivo de atracción para los turistas. Es un museo de arte. Y tiene esta columna a 70 metros. Estas columnas están a 70 metros. Vean ustedes esa luz. 70 metros de luz. Y tiene dos plantas, esta y otra, ¿no? Aquí es para exposición nacional, internacional arriba. Y algo más que quería indicarle, a ver, vamos a avanzar, ya vamos a terminar. Mostrarle algo más. Esta. Aquí se ve también esa tendencia de hacer la estructura bien ceñida, diremos, aquí afuera, la parte de columna, pero que ya sirve en parte de fachada también, ¿no? Es decir, puro vidrio nomás se metería ya, no muro de ladrillo. Pero tiene, generalmente, los edificios tienen helipuerto también arriba, que también se está empezando ya a construir así. Y esa es una ventaja grande para la policía, para los hospitales, para los bancos, ¿no? Son helicópteros los que manejan la parte financiera de San Pablo, ¿no? Pero también hay empresas que se dedican al mantenimiento de vías. Cuando hay accidentes, por ejemplo, el helicóptero también a los hospitales, ¿no? En un rato. Que entonces tiene en esas ciudades ya muy grandes, importante el tiempo. Pero esa es la tendencia entonces, en hacer toda la misma sección, ¿verdad? Que para que sea parte de fachada. Claro que el arquitecto tiene que estar de acuerdo con algunas ventajas que uno puede, ellos conocen de sobra esto, ¿no? Pero la parte económica tal vez ellos no ven tanto. Hay aquí un viaducto, o digo un peatonal, paso peatonal, ¿no? De una avenida tan grande así como el segundo anillo tal vez, ¿no? Tercer anillo. Y vean que tiene una forma atractiva este también. Ahí está. Y hay otros que son así de peatonal, ¿no? Pero esto también es lo que se aplicó aquí en el viaducto que hay para el cuarto anillo. Con tensores, ¿no? Estos muros se pueden hacer verticales y con tensores anclados en el terreno, ¿no? Otra pasarela para la gente. Y estas son estructuras limpias para decir que si bien tuvo su tiempo de resistencia para que no se haga esto, este es el Louvre, ¿no? En Francia. Y esta es una pirámide de cristal que proyectó un arquitecto chino que lo convenció para que sea también un atractivo para el paseo, pero sin quitarle la transparencia. Todo es de vidrio, ¿no? Pero aquí esta estructura metálica, toda esta estructura metálica, que vamos a procurar verlo al interior. Vean, así se ve de adentro. Y van a ver que son estructuras postezadas también. Vean aquí, puro cable, ¿no? Puro cable y una parte rígida para mantener en su posición esto. Estos son como unas cerchas, si quieren, estos cables, que van de más a menos. Cuando se estira, entonces empuja esto. Esto tiene que tener una nivelación perfecta también, ¿no? Para que formen un plano. A ver si se ve aquí. Aquí se ven los cables. Y este es el Museo del Louvre, ahí donde está la Mona Lisa, ¿no? Y estos monos lisos son en la construcción del ingenio de Onagro, viendo una chimenea metálica. Vean cómo se hacen las fundaciones. Esta fundación es un anillo que está aquí con pilotes, desde luego. Y este es una base metálica que está rigidizada por esta pieza.
una placa y otra placa, ¿no? Para no hacerla todo de un solo grosor, entonces se aligera de esa manera. Y cumple su función. Esta es una chimenea alta. Minero, ingeniero de Onagro. Y esto es lo que se hace para las construcciones pequeñas de chapa doblada también, ¿no? Se está usando mucho ahora. Y esto es una estructura que se ha hecho para una iglesia, es de chapa doblada también, pero soldada ambas, ¿no? Para formar cajón. Sección variable también. Aquí en el apoyo tiene 55 centímetros y aquí tiene 25 centímetros. Es sección variable. Entonces ve muy ligera la estructura. Estas son fallas de estructura que no se les vaya a ocurrir a ustedes cometer, ¿no? Vean ustedes que esto falló, todo falló más. Y al ver la estructura por dentro debe tener unos 30 metros, 40 metros tal vez como máximo. Pero no falló la parte de la cubierta misma, sino vean este anclaje acá, ¿no? Todo lo que falló. Pero fue agravado también por una descarga de esta canaleta que está embebida en el hormigón. Eso, las normas lo prohíben, no meta desagüe en la parte de hormigón armado que es resistente. Vean, aquí la conexión que hicieron pobre, ¿no? Estos fierros gruesos, y aquí unos fierros más pequeños que venían de la estructura de la viga, ¿no? Entonces ahí comenzó a fallar la estructura. Y al fallar una, fallan todas también. No hagan eso. Que no le ocurra. Creo que está todo ya. Ay, no, aquí está bien. Aquí va lo mejor tal vez. Ahí está. Estos son encobrados deslizantes, ¿no? Que si observan bien ustedes, esto está en construcción, pero no tiene por qué evitarse el paso por debajo de los vehículos. Es decir, es libre, sin cortar el tráfico, está construyendo acá, ¿no? Se hace así de tramo en tramo. Esto debe tener 3 metros, cada 3 metros, de ambos lados, ¿no? Hasta que se junta. Y lo importante es eso, que no perjudica el tráfico vehicular, por un lado, pero cuando se trata de puentes que van a estar salvando un río, por ejemplo, no depende de apuntalamiento también en el agua corriente, que haya una crecida, no importa, ¿no? Está arriba el trabajo. Entonces, esto se hizo aquí en el puente Urubó, por ejemplo, ¿no? Se hizo con encobrado deslizante, claro que no es con cable, ¿no? Postezada, es una estructura postezada de hormigón. Y las pilas en el puente Urubó tienen 100 metros de un apoyo a otro. Y ahí pueden ver entonces ustedes la solución interesante también que se hicieron con pilotes, pero pilotes tan grandes así como 1,30, 1,20 m más bien de diámetro y profundidad de 30 metros. En cada apoyo hay un cierto número de pilotes que reciben un cabezal, y de ese cabezal, digamos que sea este el cabezal, de ese cabezal donde empieza a crecer de un lado y del otro para que esté equilibrado el puente. Es una técnica interesante. Este es el puente viaducto más promocionado de San Pablo. Ahí está al frente de la red Globo, que lo muestra cada vez, y es muy interesante la solución. Es muy llama la atención, decir, para sacar fotos. Hay muchos lugares para sacar fotografías, en otros lugares que lo utilizan como icono para la ciudad, para atracción turística, ¿no? Bueno, entonces vamos a dejarlo ahí. Tienen una idea de estructuras metálicas también y cómo vamos a conformarla nosotros en la práctica. Eso sería todo para ahora. La próxima clase vamos a seguir todavía con virtual hasta que nos consigamos un horario para nuestras prácticas y para nuestro curso también, aulas que tengan multimedia. Listo, entonces el jueves todavía pasamos así, tal vez la
otra semana igual. De ahí ya vamos a empezar el laboratorio. Ahí sí tenemos que ir al laboratorio. Gracias, jóvenes. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, Miguel. Gracias, ingeniero. Hasta luego.